La tarde primaveral de Nashville respiraba una frescura especial, como si la ciudad hubiera despertado de su larga hibernación invernal. Ashley Gilbert dobló ordenadamente los últimos papeles en una carpeta con el logotipo de la clínica infantil y miró satisfecha la sala de conferencias vacía. La recaudación de fondos había sido un éxito. Se habían recaudado casi $100,000 para nuevos equipos para el departamento de oncología. Sintió el agradable cansancio que suele acompañar al trabajo bien hecho. La sala se iba vaciando poco a poco y solo quedaban unos pocos voluntarios guardando adornos y apilando sillas. La cálida luz del atardecer entraba por los amplios ventanales de la sala de conferencias, pintando las paredes de un apagado color melocotón y creando extrañas sombras sobre el liso suelo. «Ashley, hoy has estado increíble». La doctora Beverly Hammond, jefa del departamento, le puso una mano en el hombro. Sus ojos, enmarcados por finas arrugas, brillaban de auténtica gratitud. «No sé cómo nos las habríamos arreglado sin tu organización. Le dirás a James el éxito que ha tenido». Ashley sonrió, pero su mirada se nubló por un momento. «Lo haré, aunque es poco probable que llegue a casa antes de medianoche. Otro experimento importante». Trató de mantener la voz alegre, pero una nota traicionera de decepción seguía filtrándose. Beverly asintió con simpatía. Conocía la apretada agenda del Dr. Gilbert en la clínica de fertilidad. Sus investigaciones en genética eran admiradas y envidiadas en los círculos médicos de Nashville. «¿Lo celebrarás con nosotros entonces? Vamos a Copper Vine», sugirió Beverly, pero Ashley negó con la cabeza. «Gracias, pero tengo que pasar por casa. Prometí llevar a Darcy a dar un paseo. La pobre lleva todo el día sola». Echaba mucho de menos a su Golden Retriever. Cuando un matrimonio pasa por dificultades que el mundo no ve, un perro se convierte no solo en una mascota, sino en un verdadero amigo. El viaje de vuelta a casa duró poco más de media hora. Ashley condujo su Volvo gris por las calles nocturnas de Nashville, observando la transición de la ciudad del bullicio diurno a la calma nocturna. Los árboles otoñales a la luz de las lámparas parecían el decorado de una película, demasiado bonitos para ser reales. Encendió la radio, pero la apagó al cabo de un minuto, prefiriendo el silencio y sus pensamientos. La gran casa de 2 plantas la recibió con el vacío y la oscuridad. Solo Darcy corría alegremente hacia ella, moviendo la cola y saltando de alegría. Ashley se inclinó para acariciar a la perra, enterrando los dedos en el suave pelaje. «Así que, cariño, esta noche solo tú y yo, ¿eh?» Accionó un interruptor y el amplio salón se iluminó con el suave resplandor de las lámparas de diseño. Todo era perfecto, hasta los cojines del sofá, impecablemente colocados. La casa que James y ella habían comprado hacía 3 años era su orgullo, su símbolo de éxito, excepto que, con cada mes que pasaba, Ashley se daba cuenta cada vez más claramente de que habían creado la cáscara perfecta para un matrimonio cada vez más vacío. Se sirvió un vaso de vino tinto y salió al porche. El aire del atardecer desprendía el aroma de los jazmines del vecino y el ruido lejano de la ciudad. Las constelaciones empezaban a aparecer en el cielo azul oscuro y Ashley se sorprendió pensando que ni siquiera recordaba la última vez que James y ella habían mirado juntos las estrellas. Su matrimonio había comenzado como una historia de amor. Una joven enfermera y un médico esperanzado que se conocieron en la sala de oncología. Ahora, 7 años después, solo quedaban recuerdos de aquel asombro y admiración mutua, perfectamente enmarcados en las estanterías. El teléfono sonó inesperadamente, sacando a Ashley de su ensueño. No reconoció el número, pero contestó. «Señora Gilbert». La voz de la mujer al otro lado sonaba confiada y con una leve nota de triunfo. «Sí, soy yo». Ashley tomó un sorbo de vino, observando cómo el viento mecía las hojas del arce del jardín. «Me llamo Tiffany Told. No me conoces, pero trabajo con tu marido».
Algo en el tono de aquellas palabras hizo que Ashley se tensara. Darcy, percibiendo el cambio de humor de su anfitriona, levantó la cabeza y la miró con recelo. «¿Qué puedo hacer por usted, señorita Todd?» Ella mantuvo la calma, aunque su corazón ya comenzaba a latir con más frecuencia. «Estoy embarazada de su marido y pensé que debía saberlo». Las palabras sonaron como un disparo, pero en lugar del dolor esperado, Ashley sintió un extraño regocijo, casi histérico. Soltó una carcajada, corta y áspera, que claramente no era la reacción que esperaba el autor de la llamada. «¿Por qué te ríes? ¿Por qué no estás furiosa?» La voz de Tiffany reflejaba confusión. Ashley bebió otro sorbo de vino y se miró el anillo de casada que llevaba en la mano. Hacía 2 años, cuando James se había sometido a un tratamiento experimental contra el cáncer, ambos habían sido conscientes de los posibles efectos de una terapia agresiva. Los resultados de las pruebas tras la recuperación habían sido inequívocos. James nunca podría tener hijos. «Lo siento, señorita Todd, pero su información es algo inexacta», respondió Ashley con calma. «No sé qué pretende conseguir con esta llamada, pero lo mejor para todos sería que termináramos esta conversación». «¿No me crees? Tengo pruebas de nuestra relación, fotos». «No he dicho que no crea en tu relación con mi marido». Ashley se sorprendió de su propia calma. «Digo que no estás embarazada de él, y las dos sabemos por qué». Una pesada pausa quedó suspendida en el auricular. «¿Qué quieres decir?» Ahora había incertidumbre en la voz de Tiffany. «Eso será mejor que se lo preguntes a James. Buenas noches, señorita Todd». Ashley desconectó la llamada y se quedó inmóvil un rato, mirando la pantalla oscura del teléfono. Luego se terminó el vino de un trago y decidió que no iba a contarle a su marido lo de la llamada, al menos por el momento. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene secretos. Ella lo sabía mejor que nadie. El laboratorio de la Clínica de Medicina Reproductiva New Hope brillaba por su limpieza estéril. James Gilbert miraba fijamente el monitor del microscopio, sin darse cuenta de que hacía tiempo que había oscurecido fuera de la ventana. La pantalla del ordenador parpadeaba con gráficos y tablas, los resultados del experimento de hoy. Sus dedos se deslizaban rápidamente por el teclado, anotando observaciones y conclusiones. Entre aquellas paredes se sentía casi como un dios. La capacidad de manipular el código genético, de crear vida donde la naturaleza había fracasado, le daba una sensación de poder que nunca había experimentado en otros ámbitos de su vida. James se recostó en la silla y se frotó los ojos enrojecidos. Se acercaba la medianoche, pero no tenía ganas de irse a casa. Ashley lo esperaba en casa, hermosa, inteligente, devota, la esposa perfecta que no se merecía. Hacía tiempo que su relación se había convertido en un espectáculo impecable para los que les rodeaban. Solo ellos dos sabían lo engañosa que era esa imagen de bienestar conyugal. Un silencioso golpe en la puerta le hizo estremecerse. Tiffany Todd entró en el laboratorio. Con un traje azul marino impecablemente ajustado y el pelo perfecto, parecía como si acabara de llegar al trabajo en lugar de haberse quedado fuera hasta medianoche. «Sabía que te encontraría aquí», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Había una intimidad en su voz que incomodó a James. «Tiffany, se está haciendo tarde. Podemos hablar mañana». Se acercó despacio, con los tacones de sus zapatos golpeando el suelo de baldosas del laboratorio. Olía a perfume caro, demasiado fuerte y pegajoso. «¿No tienes curiosidad por saber cómo me ha ido la noche?» Tiffany se detuvo a unos pasos de él, cruzando los brazos sobre el pecho. James frunció el ceño. Algo inquietante, peligroso, se leía en su mirada. «¿A dónde quieres llegar? Hoy he llamado a tu mujer». Fue como si el tiempo se hubiera detenido. James sintió que todo en su interior se enfriaba. Se levantó lentamente de la silla, sin dejar de mirar a Tiffany. «¿Qué has hecho?» Decidí que era hora de sincerarme sobre la situación.
Le he dicho que estoy embarazada de ti. La sangre corrió de la cara de James. Se agarró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Los pensamientos se arremolinaban en una vorágine de pánico y rabia. «¿Estás loca? ¿Qué demonios estás haciendo?» Tiffany sonrió, disfrutando de su reacción. «Ha pasado algo interesante, James. Tu preciosa Ashley se ha reído. Se rió y dijo que no podía estar embarazada de ti. ¿Sabe ella que eres infértil? ¿O adivina tus maquinaciones?» James se hundió en su silla, intentando comprender lo que había oído. Sí, Ashley lo sabía. Después de su enfermedad, habían hablado de la posibilidad de recurrir a un donante de esperma o de adoptar un niño. Pero con el tiempo, habían dejado de hablar de bebés, como tantas otras conversaciones significativas entre ellos. «¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué pretendes conseguir?» Su voz sonaba cansada, casi derrotada. Tiffany se agachó en el borde de la mesa, muy cerca de él. Su rostro cambió, abandonando la máscara de seguridad en sí misma. Ahora tenía una mirada fría y calculadora. «Ya sabes lo que quiero. Acceso a tu investigación, a tus datos de modificación del ADN. Ambos sabemos lo que haces en ese laboratorio después de las horas de visita». James apretó los puños. Había cometido el error de dejar que su relación con Tiffany llegara tan lejos. Al principio le había parecido un simple capricho, una mujer guapa que se interesaba por su trabajo y admiraba su inteligencia. Solo más tarde se dio cuenta de que ella estaba recopilando metódicamente información sobre sus experimentos no oficiales. «No entiendes lo que estás pidiendo. Estos datos podrían cambiar el futuro de la medicina reproductiva, pero no están listos para su publicación. Y francamente, no se puede confiar en ti». «¿No soy de fiar?» Tiffany soltó una carcajada fría y desagradable. «¿Qué me dices de ti? ¿El hombre que utilizó en secreto tu material genético en procedimientos de fecundación in vitro? ¿Qué dirían tus pacientes si descubrieran la verdad?» James sintió que el pánico le invadía. Su reputación, su carrera, su vida entera, todo pendía de un hilo. Y ahora Ashley. Si ella descubría toda la verdad. Tiffany se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Y, James, no intentes ser más listo que yo. Tengo copias de todas las pruebas en un lugar seguro». Cuando la puerta se cerró tras ella, James permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada fija en un punto. Luego sacó su teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. «Leonard, soy James. Siento llamar tan tarde. Tenemos que vernos urgentemente. Creo que tengo problemas». Una hora más tarde, James finalmente llegó a casa. La casa lo recibió con silencio. Ashley probablemente ya estaba dormida. Subió las escaleras en silencio, intentando que los escalones no chirriaran. Había una luz de noche encendida en el dormitorio. Ashley estaba tumbada en la cama, de espaldas a él. Su respiración era demasiado constante para una persona dormida. «Hola», dijo en voz baja, quitándose la corbata. «Hola». Ella no se giró. «¿Qué tal el día?» «Estresante. El nuevo experimento requiere atención constante». Ashley se sentó lentamente en la cama y le miró. En la penumbra, sus ojos parecían más oscuros que de costumbre y su rostro más pálido. «Sabes, a veces pienso que vives una doble vida, James». Se quedó inmóvil, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «¿Qué quieres decir?» Solo pensaba en voz alta. Ella volvió a acostarse, dejándolo confundido. «Buenas noches». James permaneció de pie en medio de la habitación durante largo rato, dividido entre el impulso de confesarlo todo y el instintivo de proteger sus secretos. Al final, se tumbó en silencio junto a su mujer, sabiendo que no pegaría ojo esta noche. En la habitación contigua, que en su día habían pensado convertir en cuarto de los niños, pero que ahora utilizaban como despacho en casa, su portátil encendía silenciosamente la luz de un nuevo mensaje. El correo electrónico del Dr. Price solo contenía una frase. «Una de las muestras ha dado positivo. Tenemos que hablar de las implicaciones».
Las paredes de la impoluta casa guardaban cada día más secretos. La cafetería Bourbon and Cinnamon, en el casco antiguo de Nashville, atraía por su ambiente informal y la ausencia de turistas. Ashley eligió una mesa en la esquina más alejada, desde donde tenía una vista despejada de todo el local. Llegó con 20 minutos de antelación, una costumbre adquirida tras años organizando actos benéficos. Ser la primera, controlar la situación, ver el panorama completo. El aroma de los cereales recién tostados y los productos horneados con canela llenaba el aire. Ashley removía lentamente su americano mientras observaba a los clientes. Una pareja joven absorta en la conversación, un anciano con un periódico, dos mujeres en traje de negocios discutiendo unos gráficos en una tableta. Un día normal, gente normal, y ninguno de ellos sospechaba que su propia vida podría ser en cualquier momento una ilusión, como lo había sido para ella. El timbre de la puerta tintineó y Rachel Monroe entró en la cafetería. Incluso en vaqueros y con una sencilla blusa, parecía concentrada y decidida. La mirada de la periodista arrebató de inmediato a Ashley de entre los clientes. «Suena como el principio de una novela policíaca», dijo Rachel después de que Ashley expusiera la situación. Partió un trozo de magdalena de arándanos que decidieron repartir entre las dos. La esposa descubre el engaño de su marido a través de su amante, pero en lugar de drama, resulta ser una comedia porque el marido físicamente no puede ser padre. «No es una comedia, Rachel», lanzó Ashley hacia adelante. «Aquí hay algo que no cuadra. Tiffany Told no me parece el tipo de mujer que representaría una obra así por nada. Debía de saber lo de la infertilidad de James». Rachel golpeó pensativamente el borde de la taza con la cuchara. ¿Y cómo iba a saberlo? ¿Se lo contó James? Probablemente. O tiene acceso a su información médica. Después de todo, trabaja en la clínica. Ashley sacó un cuaderno de su bolso. Necesito averiguar más sobre ella. ¿Qué clase de persona es Tiffany Told? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Por qué ha aparecido ahora en la vida de James? Rachel levantó las cejas sorprendida. ¿Vas a investigar a tu propio marido engañándote? Ashley, ¿no sería más fácil hablar con él? ¿Enseñarle la puerta? ¿Contratar a un abogado? Ashley negó con la cabeza. Sus ojos verdes adquirieron un tono acerado. No se trata de engañar. Hay algo más. James ha cambiado en los últimos meses. Se ha vuelto obsesionado con su trabajo. Llega a casa pasada la medianoche. A veces me despierto y lo encuentro sentado en su oficina, mirando la pantalla del ordenador. Y cuando le pregunto, contesta con generalidades sobre investigaciones revolucionarias. ¿Y qué sospechas? Ashley dudó. Las sospechas se formaron en su mente poco a poco, como una imagen borrosa que aparece en papel fotográfico. No lo sé, pero creo que tiene algo que ver con su trabajo en la clínica, y Tiffany está involucrada de alguna manera. Vale, ayudaré, dijo Rachel con firmeza. Tengo un contacto en el departamento de salud. Puedo averiguar información básica sobre el personal de la clínica, y también miraré en los archivos de los periódicos locales. Puede que haya aparecido en alguna publicación. Gracias. Ashley apretó la mano de su amiga. Sé que es una petición extraña. Para eso están los amigos, para ayudar en situaciones extrañas, sonrió Rachel, pero luego su rostro se tornó serio. Ten cuidado, Ash. Si tus sospechas son ciertas y esto realmente está conectado con la clínica, lugares como este guardan sus secretos. Las dos mujeres se separaron al cabo de una hora, acordando llamarse en cuanto surgiera nueva información. Ashley se dirigió a casa, sintiéndose extrañamente aliviada por haber compartido sus preocupaciones. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, James Gilbert y Tiffany Told se reunieron en un pequeño restaurante italiano lo suficientemente alejado de la clínica como para no encontrarse con nadie conocido. Esto tiene que acabar. James hizo girar nerviosamente el tenedor entre las manos, evitando la mirada de Tiffany.
¿Por qué llamaste a Ashley? ¿Qué hizo? Tiffany bebió un sorbo de vino tinto, estudiándolo detenidamente por encima de su copa. Parecía mayor a la luz del día, las arrugas alrededor de los ojos, el ligero cansancio en sus rasgos. Sin embargo, tenía una gracia depredadora. Quería ver su reacción, y resultó ser esclarecedora. Tu esposa sabe de tu infertilidad, James, y no se sorprendió al enterarse de nuestra relación. Interesante, ¿no? James apretó los dientes. Empezaba a darse cuenta de que había subestimado a Tiffany. No era solo una amante deseosa de atención. Se estaba metiendo metódicamente en su vida. ¿Qué quieres? ¿Dinero? No me insultes, entrecerró los ojos. Quiero los resultados de tu investigación, acceso completo a los datos de las modificaciones genéticas que estás realizando. Sé que estás insertando tu ADN en los procedimientos de fecundación in vitro de algunos de tus pacientes. La pregunta es ¿por qué? James se puso pálido. Miró a su alrededor, pero nadie le prestaba atención. ¿No te das cuenta de lo que está en juego? Bajó la voz hasta convertirse en un susurro. Esta investigación podría cambiar el futuro de la humanidad. Estamos hablando de poder corregir defectos genéticos incluso antes de nacer, de crear humanos más perfectos. Y también estamos hablando de experimentos ilegales con humanos sin su consentimiento, replicó Tiffany, de manipulación de embriones que va en contra de todas las normas éticas, sobre tu proyecto personal de propagar tus genes. James se recostó en la silla. Un recuerdo pasó ante sus ojos. El día en que recibió los resultados de las pruebas tras su tratamiento, el médico, con una expresión compasiva en el rostro, explicándole que la agresiva quimioterapia había destruido su capacidad de tener hijos. Ashley, cogiéndole la mano con fuerza, asegurándole que eso no cambiaba nada, y la voz interior susurrándole que su genio, su potencial, no debía desaparecer. No tienes pruebas, pronunció finalmente, solo suposiciones. Tiffany sacó un teléfono inteligente del bolso y lo colocó sobre la mesa entre los dos. ¿Y si te dijera que tengo copias de los registros de tu laboratorio? ¿Registros electrónicos de procedimientos? ¿Los nombres de pacientes que ni siquiera se dan cuenta de que sus hijos llevan tus genes? James sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Era un farol. Tenía que ser un farol. Nadie podía acceder a esos datos, solo estaban almacenados en su servidor seguro personal. ¿Qué pasa, James? No tienes buen aspecto, sonrió Tiffany, volviendo a guardar el teléfono en el bolso. Tienes una semana para entregarme el paquete de datos completo. Después nos separaremos para siempre y no volverás a saber de mí. Cuando ella se marchó, dejándolo solo con la pasta fría y la factura, James sintió verdadero miedo por primera vez en mucho tiempo, no por su carrera o su reputación, sino por lo que pudiera revelar la verdad de su obsesión, de hasta dónde había llegado intentando engañar a la naturaleza y al destino. Esa noche, cuando James volvió a quedarse hasta tarde en el laboratorio, Ashley se sentó en el despacho de su casa, mirando fijamente la pantalla del portátil. Un correo electrónico de Rachel contenía los primeros resultados de la búsqueda. Tiffany Told, de 34 años, lleva 8 meses trabajando como administradora en la clínica New Hope. Antes de eso, asistente en una empresa farmacéutica llamada ClearGen. Licenciada en biología por la Universidad de Tennessee. Nada destacable en los registros públicos, ni escándalos ni casos judiciales. Ashley se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con los dedos, pensativa. 8 meses. Fue entonces cuando James empezó a cambiar, a distanciarse de ella. ¿Una coincidencia? Difícilmente. Abrió una nueva pestaña y escribió en el cuadro de búsqueda: Investigación de la compañía farmacéutica ClearGen. Y el primer resultado aceleró el ritmo de su corazón. ClearGen adquiere la patente de un revolucionario método de modificación genética de embriones. El investigador principal es el Dr. Victor Klein.
Ashley respiró hondo. Esto era más complicado de lo que había previsto en un principio, mucho más complicado. La clínica New Hope estaba situada en un moderno edificio de cristal y hormigón a las afueras de Nashville. En el vestíbulo, los pacientes eran recibidos por paredes blancas y estériles, una iluminación tenue e imágenes relajantes de familias felices con bebés. Ashley Gilbert había estado aquí muchas veces para actos oficiales, pero hoy entraba en la clínica con un propósito muy distinto. Sentada en el mostrador de recepción, había una joven a la que Ashley no conocía. Eso era bueno. Menos posibilidades de que alguien avisara a James de su inesperada visita. Ashley se puso unas gafas de sol y un pañuelo de seda para cambiar un poco su aspecto. No era el disfraz perfecto, pero aún así, ¿qué puedo hacer por usted? La chica de recepción sonrió acogedoramente. Hola, tengo una consulta con el Dr. Price, dijo Ashley con confianza, sabiendo que Leonard Price, el mentor y colega de James, atendía citas hoy. Esa información estaba en el horario de la página web de la clínica. ¿Su nombre? Samantha Welch, respondió Ashley sin vacilar, utilizando el nombre que había observado en la lista de pacientes mientras navegaba por la página web. Una pequeña mentira para un propósito importante. La chica comprobó algo en el ordenador y frunció el ceño. Qué raro. No te veo en la agenda de hoy. ¿Estás segura de que la sesión de asesoramiento es hoy? Ashley fingió una ligera confusión. Sí, hablé con el Dr. Price en persona. Quizás su ayudante se olvidó de incluirme en el sistema. ¿Le importaría llamarle y aclararlo? La chica asintió y cogió el teléfono, pero en ese momento apareció en el vestíbulo el propio Dr. Price, un hombre alto de sienes canosas y mirada atenta. Acababa de atender al paciente anterior y se dirigía al ascensor. «Dr. Price», le gritó Ashley, levantándose rápidamente de su asiento. Se acercó a él y se quitó las gafas. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Leonard Price la miró atentamente y el reconocimiento brilló en sus ojos. «Señora Gilbert, qué sorpresa. Por supuesto, vamos a mi despacho». Subieron al tercer piso en completo silencio. Solo cuando la puerta del despacho se cerró tras ellos, Price se volvió hacia Ashley. «Debo admitir que tu visita es inesperada. ¿Sabe James que estás aquí?» «No», respondió Ashley sin rodeos, «y preferiría que no se enterara». El Dr. Price le hizo un gesto para que se sentara y tomó asiento en su escritorio. «Parece grave. ¿Qué puedo hacer para ayudar?» Ashley respiró hondo. Llevaba mucho tiempo pensando en esta conversación, sopesando cada palabra. «Dr. Price, sé que lleva mucho tiempo trabajando con James y que fue su mentor. He acudido a usted porque creo que mi marido tiene problemas». Price se enderezó en su silla y su rostro se volvió más serio. «Continúe. James ha cambiado mucho en los últimos meses. Casi nunca está en casa, siempre trabajando en alguna investigación secreta. Pensé que era la obsesión habitual por el trabajo, pero ahora no estoy tan segura». «¿Qué te hizo dudar?» Ashley pensó un momento, decidiendo cuánta información revelar. «Una mujer llamada Tiffany Told. Trabaja aquí y tiene una relación con James, pero no se trata de eso. Está intentando sacarle algunos datos relacionados con su investigación». El rostro de Price permaneció impenetrable, pero Ashley notó que sus dedos temblaban ligeramente sobre la mesa. «Conozco a Tiffany. Se incorporó a nuestra clínica hace unos 8 meses. Una muy tenaz. ¿Sabías que antes trabajaba para ClearGen?» «No, eso no lo sabía». Price guardó silencio, como si sopesara algo en su mente. «La SRA. Gilbert, Ashley. James es un científico brillante, pero a veces el genio va de la mano con una cierta flexibilidad moral». Ashley sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué quieres decir?» El Dr. Price se levantó y se acercó a la ventana que daba al aparcamiento de la clínica.
Algunas de las investigaciones actuales de James están en la zona gris de la ética médica. He hablado con él de ello, pero está convencido de que el fin justifica los medios. ¿Y cuál es ese fin? Mejorar la genética humana, corregir defectos del ADN en la fase embrionaria, técnicas potencialmente revolucionarias, pero hay protocolos que seguir, ensayos clínicos, aprobaciones. Ashley sintió que se le aceleraba el pulso. Dr. Price, ¿James está haciendo algo ilegal? Price se volvió hacia ella. Su rostro expresaba una lucha interna. No puedo responder a esa pregunta, pero le aconsejo que tenga cuidado, especialmente con Tiffany Told. Hay algo en ella que es poco sincero. Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Sin invitación, la puerta se abrió, y una mujer de mediana edad vestida con un traje austero apareció en el umbral. Ashley la reconoció inmediatamente por las fotos que Rachel había encontrado. Tiffany Told. Doctora Price, tiene... ¡Oh! Se detuvo al ver a Ashley. Su cara reflejaba sorpresa, rápidamente sustituida por una calma calculada. S.R.A. Gilbert. ¡Qué visita tan inesperada! Ashley se levantó lentamente, manteniendo la compostura. Señorita Told, supongo. Por fin nos conocemos en persona. Tiffany sonrió, pero la sonrisa no tocó sus ojos. En efecto, qué casualidad. Estaba a punto de ponerme en contacto con usted. El Dr. Price cambió la mirada de una mujer a otra, percibiendo obviamente la tensión entre ellas. Señoras, ¿tal vez deberían hablar en un lugar más privado? No se preocupe, doctor. Ashley no apartó la mirada de Tiffany. Ya me voy. Esto ha sido muy informativo. Se dirigió hacia la puerta, pero Tiffany no se movió, obligando a Ashley a detenerse a unos centímetros de ella. Eran casi de la misma altura y sus miradas se cruzaron en un desafío silencioso. «Señora Gilbert», dijo Tiffany en voz baja, para que solo Ashley pudiera oírla. «Está jugando con fuego. Algunos secretos es mejor no decirlos». «No soy tímida, señorita Told», replicó Ashley en voz igual de baja, «y no me gusta que me amenacen». Con estas palabras, rodeó a Tiffany y salió del despacho. El corazón le latía con fuerza, pero por fuera permanecía completamente tranquila. En lugar de abandonar la clínica inmediatamente, Ashley se dirigió a las escaleras. Gracias al conocimiento que tenía de la distribución del edificio tras sus actos benéficos, bajó hasta el sótano, donde se encontraban los archivos y la sala de servidores. El pasillo estaba vacío. En la puerta de los archivos había un cartel que decía «Solo para el personal», pero Ashley sabía que solo tenía unos minutos antes de que Tiffany terminara de hablar con el Dr. Price y probablemente informara a James de su visita. Sacó del bolso el pase que James le había hecho una vez para que pudiera visitarlo siempre que quisiera. Debía de haberlo olvidado, pero el pase seguía siendo válido. La luz verde de la cerradura electrónica se encendió y la puerta se abrió. El archivo era una gran sala con hileras de armarios metálicos y varios terminales informáticos. Ashley se acercó rápidamente al ordenador más cercano e introdujo el nombre de usuario que había aprendido de su marido, que siempre utilizaba la misma combinación para los sistemas no clasificados. Para su sorpresa, el nombre de usuario funcionó. El sistema le pidió una contraseña. Ashley cerró los ojos, recordando. ¿El día de su boda? No, demasiado obvio. ¿La fecha de su primera publicación importante? Tal vez. Introdujo una combinación de números. El día y el mes en que la revista Nature publicó su estudio pionero. El sistema se lo pensó un momento y la pantalla se iluminó en azul. Acceso concedido. Ashley navegó rápidamente por el catálogo de archivos, buscando cualquier cosa relacionada con la investigación actual de James. La mayoría de los documentos estaban protegidos por contraseñas adicionales, pero un catálogo le llamó la atención. Proyecto Phoenix. Sin seguridad adicional. Abrió el primer archivo,
una lista de pacientes de FIV de los últimos 2 años, más de 100 nombres con fechas y anotaciones especiales. Algunos tenían la críptica abreviatura JOAG Plus al lado. El segundo archivo contenía datos de laboratorio, números y términos áridos que no decían mucho a Ashley, a pesar de su formación médica. Sin embargo, hizo algunas capturas de pantalla y las envió a su correo electrónico. El tercer archivo la dejó helada. Era una breve nota explicativa, escrita, a juzgar por el estilo, por el propio James. La modificación de la estructura genética de los embriones del grupo A ha dado resultados estables. La integración de secuencias del donante HBABA, yo, tuvo éxito en el 83% de los casos. Los efectos a largo plazo requieren más observación, pero en teoría esta técnica permite no solo corregir posibles defectos genéticos, sino también mejorar características básicas, inteligencia, inmunidad, datos físicos. Ashley leyó el texto varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Su marido estaba insertando su ADN en los embriones de pacientes de la clínica, sin su conocimiento, sin su consentimiento, jugando a ser Dios. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Una mujer de mediana edad con placa de técnico de laboratorio entró en los archivos. «Disculpe, ¿quién es usted? No puede entrar aquí sin autorización», dijo con severidad, mirando a Ashley con suspicacia. «Soy la mujer del Dr. Gilbert». Ashley cerró rápidamente los archivos y se levantó. «Me pidió que recogiera unos papeles, pero creo que me he equivocado de lugar. Disculpe las molestias». Se dirigió con confianza hacia la salida, sintiendo la mirada suspicaz del ayudante de laboratorio sobre ella. No fue hasta que estuvo en su coche en el aparcamiento que Ashley se permitió exhalar. Le temblaban las manos al sacar el teléfono. «Rachel, soy yo. No te vas a creer lo que acabo de descubrir». El piso de Rachel, en una vieja casa de ladrillo a las afueras de Nashville, parecía la guarida de un reportero de investigación de una película de detectives. Decenas de recortes de periódico, artículos impresos y fotografías cubrían las paredes del salón. Sobre la mesa había un ordenador portátil abierto, rodeado de tazas de café vacías. Ashley se sentó en el sofá y se rodeó las rodillas con los brazos mientras Rachel paseaba por la habitación señalando varios documentos. «He pasado 2 días indagando en la historia de Tiffany Told y lo que he encontrado plantea más preguntas que respuestas». Se detuvo Rachel delante de un tablón donde había colgadas fotos de Tiffany. «Empecemos por el hecho de que se cambió el apellido». «¿Cambió su apellido?». Ashley se inclinó hacia adelante, escrutando las fotos de la mujer que había intentado arruinarle la vida. Antes se llamaba Tiffany Myers. Se cambió el apellido hace 5 años, poco antes de aceptar el trabajo en ClearGen. Rachel mostró una copia del documento de cambio de nombre. Pero lo más interesante es su conexión con la clínica Nueva Esperanza, y va mucho más allá de su actual lugar de trabajo. Rachel le mostró a Ashley un viejo artículo de periódico, fechado 12 años antes. El titular decía: «Tragedia en una clínica de fertilidad. Paciente muere durante procedimiento experimental». Elizabeth Myers, de 36 años, murió ayer en la clínica Nueva Esperanza, tras complicaciones derivadas de un procedimiento experimental de fecundación in vitro, leyó Ashley en voz alta. Su hija, Tiffany Myers, de 22 años, acusa a la clínica de negligencia y de ocultar información sobre los riesgos del procedimiento. El portavoz de la clínica, el Dr. Leonard Price, expresó su más sentido pésame a la familia y dijo que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva. Ashley dejó el artículo tratando de encontrarle sentido a la información. Así que por eso está allí. ¿Venganza? Posiblemente, pero hay algo más. Rachel le entregó otro documento. Lo conseguí de mi fuente en el Departamento de Salud.
Es un informe sobre el caso de Elizabeth Myers. El especialista principal que llevó a cabo ese malhadado procedimiento fue ¿James? Ashley exhaló, pero Rachel negó con la cabeza. No, el doctor Victor Klein, el mismo que ahora dirige el departamento de investigación ClearGen. Ashley sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Así que Tiffany primero aceptó un trabajo con Klein en ClearGen y luego se trasladó a la clínica donde murió su madre. Pero, ¿qué tiene eso que ver con James? Esa es la parte interesante. Rachel abrió la versión electrónica de la revista médica en su portátil. Echa un vistazo a la lista de autores de este artículo sobre un nuevo método de modificación genética de embriones. Victor Klein y James Gilbert eran coautores, trabajaban juntos, hace 15 años. Ashley escudriñó el artículo, fechado mucho antes de que conociera a James. Nunca mencionó haber trabajado con Klein, dijo en voz baja. Y esto, abrió Rachel otro archivo. Es un extracto del acta de una reunión del Comité de Ética de la universidad donde trabajaban. James y Klein propusieron un proyecto para modificar genéticamente embriones humanos. El comité rechazó el proyecto por considerarlo poco ético y potencialmente peligroso. Después, sus caminos se separaron. Klein fundó ClearGen y James aceptó un trabajo en New Hope. Ashley se recostó en el respaldo del sofá, intentando dar sentido a toda la información. Resulta que Tiffany está conectada de algún modo tanto con Klein como con la clínica donde trabaja James, y al parecer está utilizando a su marido para obtener datos sobre sus experimentos genéticos. Pero la cuestión es, Rachel se sentó a su lado. ¿Para quién trabaja realmente? ¿Es Klein o tiene su propio juego? Ashley se frotó las sienes pensativamente. Tengo que asegurarme de una cosa, que Tiffany no está embarazada. Si mintió al respecto, entonces todo esto forma parte de algún tipo de plan. ¿Y cómo vas a verificarlo? Ashley sonrió, con un brillo decidido en los ojos. Voy a organizar un encuentro entre nosotros, en un lugar al que ella no pueda negarse. 2 días después, Ashley Gilbert entraba en la sala de conferencias del Hotel Ritz-Carlton, donde se celebraba el baile benéfico anual en apoyo de la investigación en medicina reproductiva. Como esposa de uno de los principales expertos, siempre asistía al evento y, por supuesto, los representantes de New Hope también tenían que estar allí. Ashley estaba deslumbrante con un vestido de noche azul oscuro que realzaba su esbelta figura. Había elegido estratégicamente un lugar junto a la barra desde el que podía ver toda la sala. James llegaría más tarde, ya que se había quedado hasta tarde en la clínica para terminar unas pruebas importantes. S.R.A. Gilbert, ¿se encuentra hoy sin su marido? El doctor Price se acercó a ella, elegante con un smoking negro. James se ha retrasado, pero ha prometido reunirse con nosotros más tarde, sonrió Ashley, dando un sorbo a su champán. Lo comprendo. El trabajo es lo primero, como siempre. Algo parecido a la simpatía brilló en los ojos de Price. Después de nuestro último encuentro, he estado pensando mucho en tú. Ansiedad. Ashley se tensó, pero mantuvo la sonrisa. ¿Y a qué conclusiones ha llegado, Dr. Price? Que a veces nos enfrascamos tanto en el progreso científico que olvidamos el lado humano de las cosas, bajó la voz. James tiene talento, quizás sea brillante, pero la genialidad no lo justifica todo. Antes de que pudiera replicar, su atención fue captada por un movimiento en la entrada. Tiffany Told, con un ajustado vestido rojo, entró en la sala. Se movió con confianza entre los invitados, intercambiando saludos. Pero lo más interesante para Ashley era que Tiffany sostenía un vaso con algún tipo de bebida alcohólica en la mano. Disculpe, Dr. Price, se apartó Ashley con suavidad. Necesito hablar con alguien. Cruzó el vestíbulo, maniobrando entre los invitados.
Tiffany se dio cuenta de que se acercaba y se quedó inmóvil un momento, pero luego esbozó una sonrisa cortés. «Señora Gilbert, qué agradable sorpresa». «Señorita Told», Ashley señaló con la cabeza el vaso que tenía en la mano. «¿Un vodka martini? Una elección interesante para una embarazada». Tiffany no se inmutó, pero algo parecido al respeto brilló en sus ojos. «Touché. Supongo que nuestro jueguecito ha terminado». «No del todo». Ashley se acercó un paso más. «Sé que no estás embarazada. Sé que estás intentando conseguir la investigación de James. Y sé lo de tu madre, Elizabeth Myers». El rostro de Tiffany se contorsionó de dolor por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Impresionante. Has hecho los deberes, pero aún no entiendes todo el panorama, Ashley. Entonces, ilumíname. ¿Qué está pasando realmente entre tú, James y Victor Klein?» Tiffany dio un sorbo a su martini, estudiando a Ashley por encima de su copa. «¿De verdad quieres saber la verdad? Podría arruinar todo lo que piensas de tu marido perfecto». «Ya sé lo que hace», Ashley bajó la voz. «Inserta su ADN en los embriones de sus pacientes, sin su consentimiento». «Eso es solo la punta del iceberg», sonrió Tiffany. «Tu marido y Klein están realizando experimentos que podrían cambiar la evolución humana. Están creando niños con características genéticas mejoradas. Imagínese una generación de superhumanos, más inteligentes, más fuertes, más sanos de lo normal. Suena a ciencia ficción, pero ya es una realidad. ¿Y usted está tratando de detenerlos?» «Intento controlar la investigación. Estas tecnologías valen miles de millones. Quien las posea, poseerá el futuro de la humanidad». «¿Y qué hay de tu madre? ¿Fue solo un accidente?» El rostro de Tiffany se ensombreció. «Mi madre fue una de las primeras voluntarias. No conocía todos los riesgos. Klein y tu marido la utilizaron, y cuando algo salió mal, la consideraron un experimento fallido. Nadie se hizo responsable. James no pudo haber estado involucrado. Ni siquiera trabajaba en la clínica en ese momento. No seas ingenua, Ashley. Era un consultor. Su nombre no está en el papeleo oficial, pero estaba allí. Ayudó a Klein». Ashley sintió que el suelo se iba bajo sus pies. ¿Estaba James realmente involucrado en la muerte de la madre de Tiffany? ¿Podría haber ocultado algo así todos estos años? «¿Por qué me estás contando esto?» «Porque necesito un aliado», dijo Tiffany de repente. «Alguien que me ayude a conseguir esta investigación. A cambio, prometo que el nombre de James no figurará en el escándalo que inevitablemente estallará cuando se sepa la verdad». «¿Me estás ofreciendo traicionar a mi marido?» «Estoy sugiriendo que lo salves de la cárcel y ayudar a que se haga justicia». Su conversación fue interrumpida por el sonido de cristales rompiéndose. En el otro extremo del pasillo, a alguien se le había caído una bandeja de vasos. Aprovechando el momento, Tiffany se acercó al oído de Ashley. «Piensa en mi oferta. Tienes 2 días». Con esas palabras, desapareció entre la multitud de invitados, dejando a Ashley con una vorágine de pensamientos y dudas. Aquella noche, James no apareció por el baile benéfico. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la casa de los Gilbert, proporcionando un inquietante telón de fondo sonoro al tenso silencio que reinaba en el salón. Ashley se sentó en una silla, aferrando una taza de té frío entre las manos, y miró a su marido, que se paseaba nervioso de un rincón a otro. Lo había llamado justo después del baile y había exigido hablar con él, inmediatamente, y ahora que estaban cara a cara, le costaba encontrar las palabras para empezar. James parecía demacrado, las ojeras, la camisa descuidadamente abotonada, el pelo revuelto, no encajaban con la imagen del científico seguro de sí mismo que siempre había intentado aparentar. «No viniste al baile», dijo finalmente Ashley, rompiendo el silencio. «Lo siento. He estado ocupado en el laboratorio, fase crítica de un experimento». «Siempre experimentos»,
Siempre trabajo. Dejó su taza a un lado. ¿Sabes quién estaba allí? Tiffany Told. James se quedó congelado en su sitio con la cara petrificada. No hagamos esto ahora. No, James. Lo haremos. Ahora. Ashley se levantó de su silla, mirándolo directamente a los ojos. Sé que tienes una aventura con ella. Sé que me llamó y me mintió sobre su embarazo. Y lo que es más importante, sé lo del proyecto Phoenix. A James se le fue el color de la cara. Se hundió en el sofá como si sus piernas ya no lo sostuvieran. ¿Dónde? ¿Cómo? Eso no importa. Lo que importa es lo que estás haciendo en la clínica. Estás modificando el ADN de embriones sin el consentimiento de los pacientes. Estás introduciendo tu propio material genético, creando bebés que son en parte tuyos. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. Durante un largo momento, James se quedó mirándola fijamente y luego se pasó la mano por la cara como si intentara borrar la máscara tras la que se ocultaba. No lo entiendes. No es lo que crees que es. Entonces explícalo, porque desde fuera parece que mi marido está realizando experimentos ilegales con humanos. James respiró hondo. Empezó después de mi tratamiento. Cuando descubrí que nunca podría tener hijos, le tembló la voz. No tienes ni idea de lo que significa para un científico darse cuenta de que tus genes morirán contigo, que todo lo que te hace único desaparecerá. ¿Por eso decidiste diseminar en secreto tu ADN entre las pacientes de la clínica? La voz de Ashley estaba llena de un horror no disimulado. No, quiero decir, sí, pero es más que eso. Solo utilizo determinadas secuencias de ADN, las responsables de características positivas, coeficientes intelectuales elevados, ausencia de predisposición genética a enfermedades, sistemas inmunitarios mejorados. Ayudo a crear mejores personas. Ashley miró a su marido como si fuera un extraño. ¿Te oyes? Suenas como un genio, como un visionario o como un loco. Sonrió amargamente. La línea entre los dos es más delgada de lo que crees. ¿Qué hay de Elizabeth Myers, la madre de Tiffany? James se estremeció como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Cómo sabes eso? Murió durante un procedimiento experimental en Nueva Esperanza. Tiffany cree que estuviste involucrado. Yo no trabajaba en la clínica en ese momento. Pero trabajabas con Víctor Klein, el que realizó el procedimiento. James bajó la cabeza, y el gesto le dijo a Ashley más de lo que podrían decir las palabras. Fue un accidente. No sabíamos que tenía una reacción rara al fármaco estimulante. No fue culpa de nadie. Pero encubriste tu parte en ello y continuaste con los experimentos. Porque nuestro trabajo es demasiado importante. Estamos al borde del mayor avance en la historia de la humanidad, Ashley. Imagina un mundo sin enfermedades genéticas, donde cada niño nazca sano, inteligente, perfecto. ¿A costa del engaño? ¿Manipulación? ¿Violación de toda norma ética? James se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiéndose en un auténtico aguacero. Chorros de agua corrían por el cristal, distorsionando la vista del cuidado jardín. Sabía que no lo entenderías. Siempre has sido demasiado de principios. Y tú siempre has estado demasiado obsesionada con tu ambición. Ashley sintió que la ira daba paso a un profundo cansancio. ¿Qué pasa con Tiffany? ¿También forma parte de tu gran experimento? James se volvió hacia ella. La preocupación se leía en sus ojos. Tiffany es una complicación. Se enteró del proyecto y ahora me está chantajeando. ¿Chantajeándote? ¿Chantajearte cómo? Quiere todos los datos de la investigación. Creo que trabaja para Klein. Fueron socios una vez, pero se separaron por diferencias metodológicas. Klein siempre ha sido más radical en su enfoque. ¿Y tu aventura? ¿También forma parte del chantaje? James apretó los puños. Fue un error.
me sedujo para acceder a información, y yo me permití creer que alguien realmente entendía y apreciaba mi trabajo. Ashley sintió una punzada de dolor ante aquellas palabras. ¿Quieres decir que yo no entiendo ni aprecio? Nunca te han interesado los detalles de mi investigación. Siempre fue solo trabajo para ti. Porque confiaba en ti. Creía que mi marido era un hombre decente que no violaría el juramento hipocrático y todas las normas éticas imaginables. Estaban uno frente al otro, separados no solo por el espacio físico, sino también por el abismo de sistemas morales diferentes. 7 años de matrimonio, cientos de cenas juntos, miles de conversaciones. Y durante todo ese tiempo, Ashley había estado viviendo con un hombre al que parecía no conocer de nada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente James. ¿Informar al comité de ética? ¿A la policía? Ashley negó con la cabeza, sin saber ella misma la respuesta a esa pregunta. No la sé, pero creo que deberías parar antes de que sea demasiado tarde. Detener estos experimentos. Confiésalo todo al comité de la clínica. No te das cuenta de lo que está en juego. Si paro ahora, todo habrá sido en vano. Años de trabajo, sacrificios, todo para nada. Y si no paras, lo perderás todo. Tu libertad, tu reputación. Hizo una pausa. A mí. En ese momento sonó el teléfono de James. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que cogerlo. Es el Dr. Price. Se retiró a un rincón de la habitación hablando en voz baja, pero Ashley aún podía oír su voz preocupada. ¿Qué? ¿Cuándo ha pasado esto? Sí, enseguida voy. James dio por terminada la conversación y se volvió hacia su mujer, con la confusión reflejada en el rostro. Hay un problema en la clínica. Uno de los pacientes involucrados en el experimento ha empezado a tener complicaciones. Tengo que ir. ¿Ahora mismo? ¿En medio de nuestra conversación? Es urgente. Nosotros continuaremos esta conversación cuando vuelva. Cogió su chaqueta y se dirigió hacia la puerta, pero Ashley le bloqueó el paso. James, si te vas ahora, significa que has elegido tus experimentos antes que nuestro matrimonio. Se detuvo, mirándola con agonizante incertidumbre. En sus ojos luchaban emociones contradictorias, amor por su mujer y obsesión por su trabajo. Tengo que ir. Está en juego la vida de una mujer. Una vida que tú mismo pusiste en peligro. Ashley, por favor, vete, sálvala, y luego sálvate a ti mismo. Ashley se hizo a un lado. Pero que sepas que cuando vuelvas, quiero oír toda la verdad, sin ningún secreto. De lo contrario, si no, no tenemos nada más de qué hablar. James la miró fijamente durante un largo momento, como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro, y luego salió a la lluviosa noche. Ashley se hundió en una silla, desolada. Creía que amaba a su marido, a pesar de su obsesión por el trabajo, a pesar del enfriamiento de su relación. Pero podía amar a un hombre que había traspasado todos los límites morales aceptables, que utilizaba la confianza de los pacientes para sus experimentos. Su mirada se posó en la fotografía de la repisa de la chimenea. Ella y James el día de su boda, jóvenes, felices, llenos de esperanza. ¿Había sido todo una ilusión? Cogió el teléfono y marcó el número. «Rachel, necesito que me ayudes. Acabo de hablar con James y él confesó todo». El restaurante Bluebird en el centro de Nashville estaba considerado uno de los lugares más discretos para reuniones de negocios. Situado en la última planta de un rascacielos, con despachos privados y un servicio impecable, era perfecto para conversaciones no destinadas a oídos indiscretos. Ashley eligió una mesa en el rincón más alejado, con vistas al paisaje urbano y las luces brillando en el crepúsculo. Tiffany llegó 15 minutos tarde. Entró con paso seguro, vestida con un estricto traje negro,
con más aspecto de mujer de negocios en una negociación importante que de amante que se reúne con la mujer de su amante. «Me sorprende que hayas llamado», dijo Tiffany, hundiéndose en la silla frente a Ashley. «Después de nuestra conversación en el baile, estaba segura de que elegirías el bando de tu marido». Ashley hizo un gesto al camarero y pidió una botella de vino. «Estoy de mi lado, y del lado de la gente que se ha visto o puede verse afectada por los experimentos de James». Tiffany la miró estudiadamente, como si tratara de determinar hasta qué punto eran sinceras aquellas palabras. «¿Qué ha cambiado? La última vez no cooperaste. Hablé con James. Me lo ha confesado todo». Ashley hizo una pausa mientras el camarero traía vino y llenaba copas. Cuando él retrocedió, ella continuó. «Tu madre murió a causa de un experimento en el que participó mi marido, y utiliza su ADN en procedimientos de fecundación in vitro sin el consentimiento de los pacientes». Los labios de Tiffany se crisparon en una sonrisa amarga. «Bienvenida a mi realidad. Te he estado diciendo la verdad todo el tiempo». «No exactamente», Ashley fulminó con la mirada a su interlocutora. «No me hablaste de tu conexión con Víctor Klein y sobre trabajar para Cleargen». La cara de Tiffany reflejaba sorpresa, rápidamente sustituida por recelo. «¿Estás bien preparada para esta reunión?» «Soy periodista de formación. Estoy acostumbrada a indagar». «¿Y qué más has averiguado?» «Que Cleargen está interesado en la investigación de James, tanto que te envió a espiarle para luego seducirte y chantajearte. Pregunta, ¿para qué querría Klein esos datos si él está trabajando en lo mismo?» Tiffany dio un sorbo a su vino, meditando la respuesta. «James ha avanzado más que nadie en este campo. Su técnica permite introducir material genético con un riesgo mínimo de rechazo. Klein quiere esa tecnología. ¿Para qué? ¿Para crear niños mejorados? Para crear armas biológicas», dijo Tiffany en voz baja. «Imagina soldados con regeneración mejorada, mayor fuerza, resistencia a las enfermedades. Klein tiene un contrato con el ejército». Ashley se quedó helada al oír esas palabras. «¿Y tú le estás ayudando?» «Le hago recados para acceder a información, pruebas de su implicación en la muerte de mi madre, pero ahora no estoy seguro de que sea el camino correcto». «¿Y por eso propones una alianza conmigo? ¿Para conseguir la investigación de James y traicionar a Klein?» «Para detenerlos a ambos». Los ojos de Tiffany brillaban con una sinceridad difícil de fingir. «Esa tecnología en manos de gente como ellos es mortal». Ashley se reclinó en su silla, estudiando el rostro de la mujer que hacía poco había sido solo la amante de su marido para ella, pero que ahora se había convertido en una aliada potencial en un juego complejo. «Digamos que acepto ayudar. ¿Cuál es el plan?» «James guarda todos los datos en un servidor seguro en la clínica. Necesitamos acceder a él». «¿Y cómo propones hacer eso?» «Tienes un pase para la clínica, ¿verdad? Y conoces la rutina de tu marido. Podemos colarnos en su despacho cuando esté en quirófano o en consulta». Ashley negó con la cabeza. «Demasiado arriesgado. Además, James debe de haber cambiado sus códigos de acceso después de mi visita a los archivos». Tiffany golpeó el escritorio con los dedos, pensativa. «Hay otra opción. Hay una actualización de seguridad programada en la clínica para dentro de 2 días. Los técnicos reconfigurarán los servidores. Las defensas estarán desactivadas durante ese tiempo». «¿Cómo lo sabes?» «Soy el administrador, ¿recuerdas? Yo programo el trabajo». Ashley empezaba a entender por qué Tiffany era tan valiosa para Klein. Su posición en la clínica le daba acceso a información que no estaba al alcance de los demás. «¿Y qué sugieres que hagamos con los datos una vez que los tengamos?» «Publicarlos. Darlos a conocer de forma anónima a los medios de comunicación y al comité de ética. Que el público sepa lo que ocurre tras las puertas cerradas de Nueva Esperanza». «¿Qué pasa con James? Prometiste que su nombre no figuraría en el escándalo». Tiffany se encogió de hombros. «Puedo editar los datos, eliminar las menciones directas a él.
Pero si espera proteger completamente a su marido, es imposible. Hay demasiadas pistas que conducen a él. Ashley se dio cuenta de que estaba dando un paso hacia lo desconocido. Confiar en Tiffany era arriesgado, pero no había elección. No podría acceder sola a la investigación de James. De acuerdo, te ayudaré, pero tengo una condición. Se inclinó hacia adelante. No estamos haciendo esto por venganza o dinero, sino para detener experimentos peligrosos. Y tú corta todo contacto con James, inmediatamente. Tiffany extendió la mano. Trato hecho. Mientras se daban la mano, Ashley no pudo evitar la sensación de que estaba haciendo un trato con el diablo. Pero a veces hay que recurrir a alianzas cuestionables para luchar contra el mal. El piso de Rachel se había convertido en un centro de operaciones. Las paredes estaban forradas de diagramas de la clínica, impresiones de los programas de procedimientos y fotos de los principales miembros del personal. Las tres mujeres, Ashley, Rachel y Tiffany, se inclinaban sobre el escritorio, elaborando los detalles del plan. Tiffany marcó con un rotulador las habitaciones correspondientes en el plano. Durante ese tiempo, James hará consultas en la tercera planta. Su despacho y su laboratorio estarán vacíos. Rachel frunció el ceño, estudiando el diagrama. ¿Y la seguridad y el resto del personal? ¿Nadie se dará cuenta de que hay intrusos cerca de la sala de servidores? Ya me he ocupado de eso. Asigné a los técnicos a distintas zonas y destiné a los más fiables a trabajar cerca del despacho de James. No harán demasiadas preguntas. Ashley observó atentamente a Tiffany. En los últimos días había aprendido a reconocer cuándo decía la verdad y cuándo ocultaba algo. Tiffany parecía sincera ahora, pero su recelo nunca abandonó a Ashley. ¿Y si James aparece de improviso o cambia su horario? Seguiré sus movimientos, respondió Tiffany. La clínica tiene un sistema de pases electrónicos. Puedo ver por qué puertas pasa. No me gusta todo esto. Rachel cruzó los brazos sobre el pecho. Demasiadas variables, demasiado riesgo. ¿Y si es una trampa? Tiffany sonrió. ¿No confías en mí? Es razonable, pero en este caso tenemos el objetivo común de detener experimentos peligrosos. El problema es, dijo Ashley lentamente, que puede que tengas otros objetivos que no nos estás contando. Una tensión flotaba en la habitación. Tiffany guardó silencio durante unos segundos, como si reflexionara sobre cuánta información podía revelar. Vale, seré sincera. Sí, tengo motivos personales. Quiero que Klein y James respondan por la muerte de mi madre, pero también quiero detener lo que están haciendo. Esta tecnología no debería estar en manos de gente sin restricciones morales. Ashley y Rachel se miraron. La confesión parcial de Tiffany no disipaba sus sospechas, pero el tiempo se agotaba y se necesitaban mutuamente. Volvamos a los detalles técnicos, sugirió Ashley. ¿Cómo accedemos exactamente a los datos? Tengo un dispositivo que puede copiar información de un servidor seguro. Tiffany sacó una pequeña caja de equipo electrónico de su bolso. Solo hay que conectarlo al ordenador de James y activar un programa especial. ¿Y llevas un equipo de espionaje industrial sin motivo? Preguntó Rachel con escepticismo. Llevo más de un año preparándome para esto, respondió Tiffany con calma, desde que descubrí la conexión de James con el experimento que mató a mi madre. Paralelamente al plan, se estaban desarrollando acontecimientos propios en otra parte de la ciudad. James Gilbert estaba sentado en el despacho del Dr. Leonard Price, dando golpecitos nerviosos con los dedos en el brazo de la silla. Ashley sabe algo, dijo, sin ocultar su alarma. Estaba en la clínica, hablando contigo, y entonces descubrí que alguien estaba accediendo a los archivos del proyecto Phoenix. Price escuchó atentamente, manteniendo una expresión impenetrable. Eso es un grave fallo de seguridad. ¿Averiguaste exactamente qué datos estaban comprometidos? Descripciones de metodologías, listas de pacientes, posiblemente registros de laboratorio. James se pasó una mano por el pelo.
Si esa información cae en manos de un comité de ética o, peor aún, de periodistas, ¿estás seguro de que fue Ashley? ¿Quién si no? Últimamente hace demasiadas preguntas, me sigue a todas partes, y después de nuestra conversación, cuando confesé parcialmente los experimentos, se ha mostrado aún más reservada. Price miró pensativo por la ventana. ¿Y qué hay de Tiffany Told? Dijiste que te estaba chantajeando, exigiendo datos de investigación. Tiffany. James frunció el ceño. Lleva días sin ponerse en contacto. No contesta al teléfono, evita las citas en la clínica. ¿No te parece extraño? Primero insiste en pedir información y luego desaparece de repente. James asintió lentamente, dándose cuenta de la inquietante implicación de esta observación. ¿Crees que podrían estar actuando juntas? ¿Ashley y Tiffany? Eso tendría sentido. Tiffany descubre que no puede conseguir los datos a través de ti y acude a tu mujer, que tiene acceso a la clínica y conoce tus hábitos. James se levantó y se acercó a la ventana. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y miedo. Tengo que detenerlos. ¿Cómo? No puedes acusar a tu mujer de espionaje industrial. No, pero puedo crear una trampa, dijo James lentamente. Mañana hay una actualización de seguridad. El momento perfecto para infiltrarse en la base de datos. ¿Y crees que se aprovecharán de eso? Si estoy en el lugar de Tiffany, sí. Les daré acceso a archivos supuestamente seguros que contienen datos falsos. Cuando intenten copiarlos, el sistema detectará la intrusión. ¿Y luego? Y luego averiguaré quién está detrás. Y hablaré con ellos, francamente. Price parecía preocupado. James, ten cuidado. Estás jugando con fuego. Si Víctor Klein está realmente detrás de Tiffany, no se detendrá ante nada para conseguir tu investigación. Conozco a Víctor mejor que nadie. Hemos trabajado juntos. Los ojos de James se entrecerraron. Y por eso mismo no dejaré que se haga con la tecnología que está utilizando con fines militares. La noche anterior a la operación en la clínica había sido una noche agitada para todos los implicados en este juego. Ashley no había vuelto a casa, alegando la necesidad de prepararse para un acto benéfico. James había pasado horas preparando una trampa en el sistema informático. Tiffany comprobaba y volvía a comprobar su equipo, y en algún lugar de la ciudad, Víctor Klein esperaba los resultados que podrían inclinar la balanza del poder a su favor. Ninguno de los dos sospechaba que una de las pacientes de la clínica, Samantha Welch, ya había presentado una queja formal ante el Comité de Ética Médica, alegando los extraños resultados de las pruebas genéticas de su bebé nacido tras un procedimiento de fecundación in vitro en New Hope, y que el detective Carlos Ramírez ya había iniciado una investigación preliminar que pronto le llevaría hasta la puerta de la clínica. Era una mañana nublada en Nashville, con pesadas nubes grises cubriendo el cielo, prometiendo lluvia. La clínica New Hope funcionaba como de costumbre, con pacientes que acudían a consulta, enfermeras correteando por los pasillos y médicos realizando intervenciones. Nadie sospechaba que aquel día cambiaría para siempre el futuro del centro. Ashley atravesó la entrada principal, asintiendo con confianza al guardia. Su pase seguía siendo válido, como confirmaba la luz verde de la cerradura electrónica. En sus manos llevaba una caja grande con el logotipo de la organización benéfica, la tapadera perfecta para una visita. Dentro estaba el portátil de Rachel y un dispositivo electrónico proporcionado por Tiffany. «Buenos días, señora Gilbert», la saludó la recepcionista. «¿Viene a ver al doctor Gilbert? Ahora mismo está en consulta en el ala este». No, solo he traído algunos materiales para la recaudación de fondos», sonrió Ashley. «¿Puedo dejarlos en su despacho?» «Claro. ¿Necesita ayuda?» «No hace falta, conozco el camino». Ashley tomó el ascensor hasta la cuarta planta, donde se encontraban las oficinas administrativas y los laboratorios. El pasillo estaba inusualmente vacío.
La mayoría del personal se había reunido en la sala de conferencias para una sesión informativa previa a la mejora de la seguridad. Según el plan, Tiffany debía asegurarse de que no hubiera miradas indiscretas en esta parte del edificio. El despacho de James parecía no estar cerrado, lo que también formaba parte del plan de Tiffany, que había prometido nada de ello. Ashley entró rápidamente y cerró la puerta tras de sí. El despacho parecía el de siempre, perfectamente organizado, clínicamente limpio, sin un solo papel de más sobre la mesa. Típico de James, siempre valorando el orden y el control. Puso el portátil sobre la mesa y lo conectó al ordenador de James con un cable especial. Luego sacó el dispositivo de Tiffany, una pequeña caja negra con varios puertos y luces intermitentes, y lo conectó entre los ordenadores. ¿Estás en el estudio? La voz de Tiffany llegó a través del auricular que Ashley se había puesto en la oreja antes de entrar en la clínica. Sí, todo va según lo previsto. El dispositivo está enchufado. Bien, ahora ejecuta el programa en el portátil. La contraseña es Phoenix 2121. Ashley introdujo la contraseña y una ventana apareció en la pantalla con líneas de código en ejecución. El programa empezó a escanear el sistema de archivos del ordenador de James buscando datos protegidos. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto?, preguntó Ashley, mirando nerviosamente hacia la puerta. Unos 10 o 15 minutos, dependiendo de la cantidad de datos y del nivel de seguridad. Ashley asintió, aunque Tiffany no podía verla. 10 minutos era mucho tiempo, demasiado tiempo para estar en el despacho de su marido sin un motivo legítimo. De repente, el programa se detuvo y apareció un mensaje en la pantalla. Acceso concedido, comenzando copia de archivos. Qué raro, murmuró Ashley. Está yendo demasiado fluido. ¿Qué ocurre?, preguntó Tiffany tensa. El programa ya ha accedido a los archivos. ¿Es normal? Una larga pausa en el auricular hizo que Ashley se tensara. ¿Tiffany? ¿Estás aquí? Sí, solo sorprendida. El sistema de defensa de James suele ser más fiable. Adelante, deja correr el programa. Algo en la voz de Tiffany alertó a Ashley. Su intuición, perfeccionada por años de periodismo, le indicaba peligro. Echó un vistazo a la pantalla del portátil, que ya mostraba archivos para copiar, historiales médicos, resultados de experimentos, diagramas de modificaciones genéticas. En ese momento se abrió la puerta del despacho. James estaba en el umbral. Entrecerró los ojos al ver a su mujer sentada ante su escritorio con el equipo conectado al ordenador. Me lo imaginaba, dijo, entrando y cerrando la puerta tras de sí. Apágalo, Ashley. Ella se estremeció, pero no retrocedió. No, James, tengo que hacerlo. Lo que le estás haciendo a esta gente está mal. ¿Y por eso te uniste a Tiffany? Con una mujer que trabaja para Víctor Klein. ¿Tienes idea de lo que va a hacer con esos datos? Ashley se quedó helada, mirando a su marido. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo sabías que estaba espiando para Klein? Por supuesto que lo sabía, igual que sabía que vendrías hoy. James se acercó, pero no intentó detener el programa que copiaba los datos. Este ordenador es un señuelo, Ashley. Los archivos que estás copiando son falsos, suficientemente convincentes para engañar a Klein por un tiempo. ¿Tiffany? Ashley tocó el auricular. ¿Puedes oírlo? Pero había silencio en el auricular. Ella no contestará, dijo James, porque está retenida por la seguridad de la clínica en este momento. En la quinta planta, en la sala de servidores en la que intentó entrar mientras tú distraías la atención. Ashley sintió que el suelo se iba bajo sus pies. La estaban utilizando. Tiffany la había utilizado como distracción, sabiendo que James se daría cuenta de la intrusión de su mujer y se apresuraría a entrar en su despacho, dejando desatendido el servidor de datos real. Era una trampa, para los dos.
dijo lentamente. En realidad no. James se sentó en el borde de su escritorio. Para Tiffany, sí, pero para ti quería protegerte, Ashley. Por eso te dejé entrar, copiar esos datos falsos, para que vieras que no soy un monstruo. Estos archivos contienen la verdad sobre mi investigación, cómo curar enfermedades genéticas, prevenir defectos de nacimiento. El verdadero objetivo del proyecto Phoenix es crear tecnología que salve miles de vidas. ¿Y la introducción de tu ADN, eso también era para salvar vidas? James bajó los ojos. Eso fue un error, un momento de debilidad después de descubrir que era estéril. Dejé esa práctica hace meses. En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Un hombre alto con un traje perfectamente confeccionado se plantó en el umbral. Su pelo gris y sus ojos afilados le daban un aspecto depredador. 2 guardias le seguían. «Qué conmovedora escena familiar», dijo con una leve mueca. James se giró bruscamente, con el rostro contorsionado por una mezcla de sorpresa e ira. «Víctor, ¿qué demonios haces aquí?» «Vengo a recuperar algo que me pertenece, James. Nuestra investigación conjunta que robaste hace años». «Yo no robé nada. No estábamos de acuerdo en el uso de la tecnología. Tú querías venderla a los militares, y yo la veía como una forma de curar enfermedades». Víctor Klein sonrió. «Y entonces te fugaste con nuestros descubrimientos conjuntos, patentaste parte de ellos a tu nombre y empezaste tu propia línea de investigación. Noble, por no decir otra cosa». Hizo una señal a los guardias y entraron en el estudio. James se puso delante de Ashley, protegiéndola instintivamente. «Ashley no tiene nada que ver con esto, Víctor. Esto es entre nosotros». «Me temo que ahora es entre todos los presentes». Klein sacó una pequeña pistola de su bolsillo. «La señorita Told ha fracasado en su tarea, pero yo soy un hombre paciente. Esperaré a que el programa termine de copiar los archivos, incluso los falsos. Y entonces nos dirigiremos juntos al laboratorio real, donde tú, James, tendrás la amabilidad de darme acceso a los datos reales». La situación se estaba calentando. Ashley buscaba frenéticamente una salida cuando, de repente, se oyó un fuerte ruido procedente del pasillo, seguido de una voz amplificada por un megáfono. «Departamento de Policía de Nashville, que todo el mundo se quede donde está». La cara de Klein se contorsionó de rabia. «¿Pero qué?» Varios policías irrumpieron en el despacho con las armas preparadas. Un detective de paisano entró detrás de ellos, mostrando su placa. «Detective Carlos Ramírez, Unidad de Fraude Sanitario. Víctor Klein, James Gilbert. Quedan detenidos bajo sospecha de experimentos médicos ilegales, falsificación de datos y violaciones de la ética». Klein intentó esconder su arma, pero uno de los agentes se percató del movimiento y reaccionó al instante. En cuestión de segundos, el magnate estaba tendido en el suelo y el agente le sujetaba las manos a la espalda. James no se resistió. Miró a Ashley con una expresión de infinita fatiga y remordimiento. «Lo siento», susurró mientras las esposas encajaban en sus muñecas. Solo quería ayudar a la gente. Al principio, de eso se trataba realmente. El detective Ramírez se acercó a Ashley. «Señora Gilbert, necesito hacerle unas preguntas». Ella asintió, sintiéndose extrañamente tranquila en medio del caos. El final había llegado abruptamente, pero quizás era lo mejor. Por fin había salido a la luz la verdad, y ahora docenas de familias averiguarían qué había ocurrido con su material genético entre las paredes de la clínica Nueva Esperanza. Mientras James y Klein eran conducidos fuera del despacho, Ashley vio a Tiffany en el pasillo, esposada y escoltada por un agente. Sus miradas se cruzaron un instante y Tiffany asintió débilmente como diciendo: «Se acabó». Ashley pensó que, para ella y para docenas de personas más, aquello no había hecho más que empezar. 6 meses después, Ashley Gilbert estaba junto a la ventana de la oficina de una nueva organización benéfica, Genetic Justice.
mirando caer las hojas del otoño. La vida se había vuelto casi irreconocible desde los sucesos de la clínica Nueva Esperanza, pero, extrañamente, había cobrado un nuevo sentido. El juicio contra James, Victor Kline y la dirección de la clínica se convirtió en el escándalo médico más sonado de la década. James llegó a un acuerdo con la investigación, facilitando todos los datos sobre los experimentos, y recibió una condena relativamente leve: 5 años de cárcel con derecho a libertad condicional al cabo de 3 años. Kline tuvo menos suerte. Fue condenado a 15 años por organizar experimentos ilegales, intento de asesinato y una docena de delitos más. ¿Listos para la rueda de prensa? Rachel entró en el despacho con un portapapeles en la mano. Había dejado su trabajo en el periódico tras el escándalo y se había unido a Ashley para ayudarla a crear una organización de apoyo a las familias afectadas por la experimentación genética. Más que nunca, sonrió Ashley, ajustándose un sencillo vestido negro. ¿Cuántos periodistas han confirmado su participación? Más de 30. Más representantes de las familias. Va a ser un gran día. La Fundación Justicia Genética se había convertido en la voz de los afectados por los experimentos. Ashley había utilizado su experiencia en filantropía y sus conocimientos médicos para crear un sistema de apoyo a las familias que descubrieron que sus hijos eran portadores de los genes de James Gilbert. Se oyeron pasos en el pasillo y un visitante inesperado apareció en la puerta. Tiffany Told, notablemente más delgada, con un corte de pelo corto en lugar de sus lujosos rizos anteriores, pero con la misma mirada decidida. «Hola», dijo simplemente, «he recibido tu invitación». Tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, Tiffany había evitado ir a la cárcel al aceptar testificar contra Kline. Había pasado los últimos meses en el programa de protección de testigos. «Gracias por venir», Ashley señaló una silla. «Quería que estuvieras aquí hoy, cuando anunciemos un laboratorio independiente para analizar el material genético». Un laboratorio es una buena idea. Muchas familias aún no saben si han sido afectadas por los experimentos. Exacto. Ashley echó un vistazo a su reloj. Es hora de irnos, hay gente esperando. Las 3 mujeres se dirigieron a la sala de conferencias donde esperaban los periodistas y las familias de los afectados. La vida continuaba, a pesar de las cicatrices del pasado. Y en esta nueva vida, Ashley Gilbert había encontrado por fin un propósito digno de su fuerza y su talento: ayudar a aquellos a quienes la sociedad prefería ignorar.